Esta noche nos infiltramos para trabajar en un call center de Cambiemos. El tema es cuando las redes sociales comienzan a interferir de manera fraudulenta, cuando esos personajes ficticios atacan a los que no piensan como los que contratan a estas personas, que se llaman trolls. No se preocupe, nosotros no tenemos ni troll ni call center, esas son prácticas que se hacían antes. Esta noche vas a conocer la utilización de los empleados públicos que recién ingresan como planta transitoria y que están obligados a cumplir con la tarea que le asigna Durán Barba. Ellos deben llamar por teléfono y hasta salir a timbrear en sus horarios de trabajo. El ejército de trolls lo maneja la jefatura de gabinete. ¿Para qué? Para escribir en las redes sociales en contra de los oponentes. Nosotros no tenemos ni troll ni call center. Lo que no sabe a Marcos Peña es que un productor nuestro ya es parte de su equipo de ataque a dirigentes opositores. Bueno, buenas tardes, señora, disculpe la molestia. Hasta luego, chao, chao. Muñequito. Capacitación, pongo. Ernesto tuvo un intercambio de opiniones con Michetti y en ese mismo momento una comunidad en Twitter grande sale a atacarlo con una particularidad que demuestra cierto nivel de organización atrás del ataque, que es que se equivocaron el apellido. Con lo cual ahí se demostró rápido que había atrás una organización, porque es bastante difícil convertir en tendencia un apellido equivocado. Y a los trolls de Marquitos, donde está el call center. El país está en un momento muy complicado como para que ustedes rompan las pelotas a través de las redes sociales. Sí, este es un informe que publicó Amnistía Internacional Argentina, diciendo que en el gobierno existen trolls, es decir, cibertropas de ataque a través de Twitter. Entonces se comprueba que el gobierno tiene trolls. Un punto aparte, ministro, que está vinculado con una metodología que tiene este gobierno de construcción de la realidad en las redes. Pero el tema de los troles son las armas sucias de la política. A nosotros no nos dan la cara, usted nos da la cara acá y después nos insulta. Todos los días en la red están los trolls, todos los días en la red. Entonces, si Sergio Massa es tribunero, usted es trolero. Pero eso sí, usted no pone la cara. No pone la cara, lo ponen los pibes. Y esos pibes, pagados con tus impuestos, son recién ingresados en la administración pública, por lo que deben pagar derecho de piso según sus propios jefes. Bueno, listo, muchachos. Me voy al médico, sí. Ok, dale, listo. Gracias. Porque somos atacados por los trolls. Yo siento que soy una pyme. ¿Pero qué te pone un troll? Barbaridades. Eso acá, por eso te falta la pauta. ¿Saben cuánto le cuesta al Estado por año a los trolls? 205 millones. Hay 205 millones que ponen de nuestros impuestos para atacar. Marcos, dígale a los que están en Balcarce que se dejen de romper las pelotas. Yo no puedo leer las interacciones porque recibo promedio 350 insultos diarios. Los muchachos de Balcarce trabajan muy bien. Esta noche trabajamos 6 horas en el Troll Center de Cambiemos, pagados con tus impuestos. Te toman el nombre, te van a asignar una PC y podés ir a tomar un café al fondo. ¿Dale? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Te leo algunos artículos. Macri y el Estado es un aguantadero, decía, contra los empleados públicos. El gobierno avanzará con despidos de empleados públicos sobrantes. Carrió dijo que hay que discutir el costo laboral. Un empleado cuesta como si tuvieras 2, decía Elisa Carrió. Pero seguía, auditarán parte de los empleados públicos para ver si trabajan o no trabajan. Michetti afirmó que solo echarán a los militantes de la cámpora del Estado. Eduardo Madeo dice, si echamos a todos los vagos del Estado vamos a tener una guerra civil. Y por último, el propio presidente Mauricio Macri decía que hay 1,5 millones de empleados públicos de más. Esto decía Mauricio Macri apenas ingresaba a su gestión. Pasada su gestión, echó mano a los empleados públicos, pero esta vez de Cambiemos. Nombró gente de Cambiemos en el Estado. ¿Para qué? Para que trabajaran de trolls. ¿Sabés quién le paga a esos trolls? Vos le pagás a los trolls. Es decir, esta gente debería estar cumpliendo otra función. Pero sin embargo, está trabajando para Mauricio Macri y su proyecto. Mauro, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, tal como decís vos, laburan de trolls. ¿Qué significa esto? Que están a sueldo, trabajando en un lugar cerrado, semioculto, para incentivar, para difundir lo que el gobierno quiere que incentiven, lo que el gobierno quiere que difundan. Lo que vas a ver hoy es una investigación exclusiva de Mauro. Mauro hizo que entraran gente
en el lugar, en el recinto donde están los trolls de Cambiemos. Lamentablemente a esa gente no la paga ni Michetti, ni Macri, ni Elisa Carrió. La pagás vos. Y esa gente debería estar cumpliendo una función en el Estado Nacional. Sin embargo, ¿están en qué calle funcionando estos muchachos? ¿En qué local? Esto es Avenida Rivadavia, ahí cerquita de Plaza Miserere, pleno corazón del barrio de Once. Ahí es donde funciona este búnker, donde trabajan los trolls. Como bien decís, es una investigación que llevó meses de trabajo, meses de hablar, meses de franelas, por decirlo de alguna manera. Y un productor que entró con una cámara oculta a este lugar, y lo que vas a escuchar es verdaderamente tremendo. Lo que vas a escuchar es la declaración testimonial de un delito claro que están cometiendo desde el gobierno nacional, fíjate. Y irte ya, vos temprano, más temprano que tu llamado. No, me voy, me levanto y me voy. Eso porque conté cómo no, claro, si hablan de luz ilegal, te pasa el cuchillo para el ¿Legal? ¿Cómo lo explica? No tiene explicación. No. Es lo que hay. Subir al subte y ver todo así, la verdad que está todo muy duro. Sí, está jodido. ¿Cómo pagarlo así? Esto, desde el principio de año lo veía yo te digo, nunca lo vi, ¿viste? Pero bueno, me duele. Igual esto fuera del horario, como si fuera el horario laboral. No, hay gente que de acá se tiene que ir a laborar. Payata, lo que labura en Payata, ahí en Parque Patricia. Lo que pasa es que yo laburo en Payata. No tenés que volver. No, si es esto ya está. Pero no es extra de tus horas, no. Bueno, en realidad, como que cada dirección tiene su arreglo. Claro, eso. A mí no me quedó claro. Estamos buenos. ¿Qué querés? Si vas a tirar doble, la gente te saca con eso. Saca trabajo. Mírate, gas pimienta. No es un buen momento para el que freno. Acá de última te cortan. Es realmente increíble escuchar lo que estás escuchando. Están diciendo que es un gesto para los de arriba, es decir, empiezan los contratados para quedar en planta permanente, tienen que laburar para Cambiemos, tienen que laburar partidariamente para Cambiemos. De hecho, Mauro, en un momento esa señora, a la cual le has tapado la cara correctamente para tratar de proteger la situación, decía que hacían timbreos, pero que en los últimos tiempos le habían tirado hasta gas pimienta en esos timbreos ficcionados que hacen los propios empleados públicos en horario de trabajo, digamos, ¿no? Sí, la realidad es que esta gente que estaba ahí dialogando, estos trolls, por decirlo de alguna manera, no viven en Madagascar, no viven en la otra parte del mundo, viven en Argentina. Y si repasamos bien lo que decían en el informe, hablaban de la cantidad de gente que hay pidiendo en el subte, de las tarifas de luz y de gas, que no pueden hablar de esto con los vecinos, porque ellos lo llaman así, vecinos, es un lenguaje muy Cambiemos. Nosotros que trabajamos con el lenguaje, prestemos atención en los sucesivos informes que vamos a ver al lenguaje utilizado por instructores, al lenguaje utilizado por los trolls, para referirse a ustedes, a la gente que está del otro lado. Es como despectivo hablar de trolls, Mauro, de todas maneras, como despectivo porque de hecho de Cambiemos han plantado esa situación, ¿no? O sos militante o sos un troll. La verdad es que son personas, son seres humanos, son empleados públicos que tienen que hacer su trabajo, no lo que están haciendo. De hecho, no lo hacen convencido y lo hacen hasta con culpa, porque te dicen que la situación económica está mal. Es decir, no son militantes de Cambiemos, los están obligando a decir una partitura o a ejecutar una partitura con la que ellos ni siquiera están de acuerdo. Pero sacando el costado humano y yendo solamente al costado legal, lo que está cometiendo el gobierno nacional es una ilegalidad absoluta. Esperamos que algún fiscal actúe de oficio porque esta situación se está tornando muy complicada en las
segunda parte del informe que vamos a ver, Mauro. Hablabas vos justamente de la parte humana, de la parte laboral, del compromiso ideológico y de la necesidad que tiene el laburante de ejercer este laburo para terminar agradando hacia arriba, hacia sus jefes. La segunda parte resume un poquito esto que estamos hablando, míralo. Acá lo mismo, ¿no? Sí, allá. Yo venía antes con mi compañera. Ah, no sé, nos separaron un día uno. Nos separaron todos. Para que no haga. La gran banda, empezó todo. Solo. ¿Cómo es? Tenés un sello y tienes que resolver, no sé, depende, no sé a lo que hablar. Ahí me estaban diciendo que se va a hablar de las ferias itinerantes. Y hay un clip que... Sí, la autoridad que puede hablar de eso. Sí. Pero en el laburo, como arreglar, esto tendría que ser aparte, dentro de tus horas de laburo. Quiero entrar al laburo, yo estoy acá, estoy laburando, tengo que ir acá. De repente, creo que hasta las 6. Pero si terminan antes, se corta antes. Claro. Bueno, pero te lo toman como horas de laburo. A ver si me Bueno, eso está bueno. Si no, digamos, el champán, digamos, si vos vas a la feria que te pagan aparte por esto, no creo. No. No creo. Como la gente, pero tampoco. No. Es lo que hay, sí. Es lo que hay, sí, la verdad, sí. Sí. Por ahora. Pero, depende de eso. Antes que estar en la oficina, sí, estar acá. Mayormente mandan a estar, creo que ustedes están contratados entre transitores. Pero un tratado. Sí. Lo de Punta de la Feria. No, ya tienen otros derechos. ¿No? Los derechos, sí. Los mandan a los más de abajo. Es lo que hay, lo que le toca. Y se le complica a ellos, porque vos tenés que estar allá con ellos inaugurando, capaz que sale algo y... La frase es más complicada de lo que acabamos de escuchar. Primero es que se tienen que allanar estos empleados que son de planta transitoria contratados, que es el primer escalón para poder quedar en planta permanente. Tenés que pagar tu derecho a piso, le dice uno de los empleados. Yo acá estoy laburando, estoy cumpliendo mi horario de trabajo. Cuando está diciendo eso, primero te está diciendo que vos le estás pagando para que él le haga campaña a Mauricio Macri. Y segundo, lo más grave, lo más humillante es que la gente de abajo, que recién está empezando en el Estado, es decir, que están nombrando gente, esa gente es la que tiene que responder políticamente. Contame cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esa agrupación militante que ni siquiera lo son? Porque hasta lo hacen con culpa porque saben que la realidad le está chocando en la cara a toda la gente. Es lo que hay. La frase que se repetía, no solamente en este último informe, sino en el primero también, es lo que hay. Y es lo que hay para seguir laburando, para poder mantener el sueldo a fin de mes. Porque esa gente que nosotros estamos viendo, que luego vamos a ver cómo llaman por teléfono, y que se niegan a hacer un timbreo porque les tiran gas pimienta, esa gente que estamos viendo está contratada para otra cosa. Está contratada para distintas secretarías, está contratada para hacer otra función. ¿Y qué es lo que hacen en el horario de laburo? Van a 11, van a este búnker, suben y operan y militan hasta ahí, porque acá no hay ideología de por medio, para el gobierno. Gabriela Michetti decía que iban a echar a los militantes de la Cámpora. Probablemente lo hayan hecho. ¿Y estos cómo se llaman? ¿Y esta gente cómo se llama? Yo no los llamaría militantes porque vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo que te decía recién. Sienten culpa, dicen que lamentablemente hay que pagar un derecho de piso. Lamentablemente la gente necesita laburo. Y lo que está haciendo Cambiemos es jugar con el trabajo de la gente y someterla a sus designios. La tercera parte del informe. Tenía las 3. Se llaman. Gracias.
estamos hoy en FIAP, ¿sí? La mayoría seguramente los conoce, son las ferias itinerantes de abastecimiento barrial. Nosotros vamos a llamar hoy al barrio de Parque Chacabuco. Bien, nosotros sabemos que no es un barrio que tiene tanta concurrencia a los FIAPs, así que vamos a tratar de incentivar a que puedan concurrir y hacer sus compras ahí. La mayoría ya los conoce, pero bueno, la idea es generar un incentivo para que asistan. ¿Sí? Bueno, te ahora sí, ¿todos ingresaron? ¿No pudiste ingresar? Pongan todos iniciar sesión. Bien, todos van a aparecer en la pantalla del sistema que vamos a empezar a utilizar. Fíjense que en el margen izquierdo superior tienen un vínculo que dice Sistema Call Center. Hacemos clic ahí. Y después nos va a seguir la campaña. Nosotros estamos haciendo FIAP 2018. Esto de lo que se habla permanentemente y todos los días en las redes sociales, vemos a estos actores actuando constantemente. De esto es lo que se habla y nunca se había visto. Lo estás viendo y estás viendo que es gente, que son personas, que despectivamente te hacen decirle trolls, pero que claramente son personas de carne y hueso y que están sufriendo eso en su laburo. La sacan de su trabajo, de la repartición donde deben ejercer su trabajo como corresponde y las llevan a un call center. A hablarle de Cambiemos, a meterle en la cabeza a la gente que Cambiemos es el mejor partido político. Es decir, las hacen trabajar partidariamente. Esto es un delito, porque el gobierno está utilizando la plata de los ciudadanos, la plata de los contribuyentes para hacer política personal y partidaria, con gente a la cual está utilizando de la manera en que acabas de ver. Hay contadores de llamada, va a haber premios, vas a ver que hay premios para la gente que convenza a otra gente o la que haga más llamadas. Increíble, ¿no? Es necesario decir que esta gente que está laburando acá no factura, no tiene una factura como operador de call center, no tiene un recibo de sueldo como operador de call center, que no está mal, es una salida laboral como cualquier otra. Yo trabajé en un call center, mi primer trabajo fue en un call center. Hay que pasar por varios estudios para hacerlo, ¿eh? Hay que pasar audiometrías, hay que estar capacitado para ser, capacitado físicamente, digo, porque podés no estarlo para trabajar como están trabajando los pibes. Es un loquero, pero al margen de eso, vamos a suponer que efectivamente tenés tu estado físico en línea, tenés tu apto físico. Acá es gente, insisto, y no quiero pecar de redundante, es gente que está trabajando en otro lado, la sacan de su horario laboral y la ponen a hacer llamados. Y acá nosotros que hablamos de lenguaje y tenemos que hacer mucho hincapié en esto, se habla de incentivo, de generar un incentivo. Nosotros sabemos que tal barrio conoce la existencia de esta campaña, se habla de una campaña, que es un lenguaje típico de call center, de esta campaña, pero aún así queremos incentivar al uso de este servicio, que en este caso es las ferias itinerantes, pero puede ser cualquier otro. Esta es una de las tantas campañas. De hecho, hablaban de timbreos. Los muchachos hablaban de timbreos. Están haciendo un análisis claramente a través de estadísticas y de encuestas de cómo está laburando la gente en ese barrio y están reforzando el mensaje para que el año que viene, cuando sea electoral, ir directamente con lo que necesita justamente ese barrio, que se le diga, que se le mienta claramente en campaña. Señores, la última parte del informe, lo felicito, Mauro. Un excelente informe, entonces, de los call centers y los denominados trolls de cambio. Como todos ya recuerdan, en el CRM anterior, cuando ingresaba una llamada, era control B corta y pegábamos el número de teléfono. Ahora es lo mismo, pero vamos a pegar el número de ID que está asociado a ese número que estamos llamando, ¿sí? Fíjense que el segundo campo dice ingrese el ID del participante, nos posicionamos todos sobre eso y hacemos control de corta, háganlo por favor. Y se va a pegar un ID que tiene entre números y letras. Vamos a tener respuesta positiva, respuesta negativa, respuesta neutra y contestador y demás, ¿sí? Si nos atiende una persona del otro lado, ponemos como respuesta negativa, lo calificamos nosotros, ¿sí? El siguiente campo a completar es respuesta al programa. Tenemos dos opciones. ¿Le interesa? Le hablamos del tema. ¿Le interesó o no le interesa? Nos dijo explícitamente no me interesa, nos cortó. Nos despedimos del vecino. Ahí vamos a marcar 147. Esperamos a que nos atienda una persona. Nos presentamos como call center de calidad. ¿Sí? Hola, mi nombre es Matías. Me comunico del call de calidad. Tengo un vecino para derivarte. Y nada más, no hace falta ningún dato. Apretamos tram y la llamada pasa a 147 y nosotros ya avanzamos con un nuevo llamado. Bien, por último, y con esto voy cerrando, así no los vuelvo loco.
Headphone, que esto también es un tema que a veces genera inconvenientes en la comunicación. Recuerden que tienen dos lados del micrófono, uno que tiene un lado redondeado, que es donde toma el micrófono. Siempre es de forma lineal, no se lo pongan ni muy abajo ni muy arriba, porque si no el sonido se pierde. Y tiene que estar a 2 dedos de distancia, ¿sí? Si ven que el vecino los escucha saturados porque tienen mucha voz, la voz muy fuerte, entonces lo alejamos, o si escucha bajo, lo acercamos. Recuerden que al final del día, por más llamadas realizadas, va a haber una entrega de premios al ganador y por sorteo también se va a entregar otro, ¿sí? Es tremendo lo que estás escuchando, es tremendo lo que has visto. Es un material que tiene que ser judicializable. Eso no puede quedar como un material mediático. Esto tiene que ir a la justicia. Alguien se tiene que hacer cargo de lo que acabamos de ver. Hay varios datos que llaman la atención. Por ejemplo, que cada vecino tiene un ID, no un número telefónico. Mauro, ¿qué quiere decir esto? No tengo la más pálida idea, Tomás. Vos tenés un ID. ¿Cuál es mi ID? Me gustaría que me dijeran cuál es mi ID, porque si en la campaña anterior ingresaron mi número de teléfono y me llamaron, y en esta campaña solamente ingresaron mi número de ID, significa que yo, que vos, que usted, que la gente de allá, que todos tenemos un ID. Bueno, me gustaría saber cuál es el número de ID que me corresponde. Todos estamos identificados con un código. Cambiemos te identifica con un código. Es decir, en vez de tu número de teléfono en sus computadoras, apareces con un código, con un número identificatorio de tu familia. Eso es lo que está explicando este señor. Y le está explicando cómo tienen que laburar a personas que no están cobrando por eso, que están cobrando por otro trabajo, por el servicio que te tienen que dar a vos. En este caso particular no están trabajando para vos, están trabajando para Mauricio Macri, el presidente, que decía que en el Estado sobraba gente, que había vagos y que los iban a echar, que sobraban 1,5 millones de personas. Lo último, no tienen sueldo, pero tienen un sorteíto con un peluche para la persona que haga más llamados. Hay que decir todo, una buena tienen. Gracias, Mauro. Lo que vamos a ver ahora es un informe especial sobre el ministro de Defensa de la República Argentina. Fue ministro de Comunicaciones hasta que hizo el tema del correo. Ahora Michetti, a través de un decreto, lo eximió de todo culpa y cargo, y entonces Oscar Aguad se hizo ministro de Defensa. Le puso la cara a Mauricio Macri en casi todas las cosas. El problema es cómo llega Oscar Aguad. Lo que está viendo ahora son los artículos periodísticos de qué hizo Oscar Aguad como interventor en Corrientes en la época de Fernando de la Rúa. Fue el intendente interventor de la ciudad de Corrientes. Ahí Oscar Aguad emitieron en realidad la gestión de Mestre y Aguad, emitieron bonos que se llamaban Secacor. Eran los bonos con los cuales estaban circulando en la mayoría de los distritos de la República Argentina, en lo que se le denominaba las cuasimonedas. Oscar Aguad sacó $60 millones en el Banco Nación de crédito. Esos $60 millones que tomó Oscar Aguad como interventor de la ciudad de Corrientes, te repito, fue y los cambió por Secacor. Los Secacor rendían a un 30% del valor del peso. Un 30% del valor del peso. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes hace 2 años, inclusive con gente de Cambiemos, en ese momento el espacio no existía, lo declaró persona no grata. Fíjate. Omar, contame qué pasa con Aguad en Corrientes, porque es raro, ¿no? Uno llega a Corrientes y hay mucha gente que le reconoce la tonada cordobesa y nos hablan de Aguad. ¿Qué pasa con Aguad? Y a los correntinos nos rememora quizás lo más trágico que nos pudo haber pasado, que es la intervención cordobesa. La que ha venido a desmantelar del todo la situación institucional, económica y financiera de nuestra provincia y nos llevó a una situación, la verdad, muy triste. ¿Fue declarado persona no grata en Corrientes, Aguad? En el año 2014 es declarada persona no grata. En ese año justamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación da por terminada la causa que había contra Oscar Aguad por lo que es denominado y conocido acá en la provincia de Corrientes como la estafa del siglo. Papelón y la justicia. Habrían archivado la causa Aguad en Corrientes. La Corte cerró la causa contra Oscar Aguad. ¿Prescribió la causa? Prescripción, sí. Lamentablemente prescribió por inacción y complicidad de los actores políticos que son justamente el fruto de esa intervención. Para esa prescripción de la causa, mucho tiene que ver Viñolo, el actual titular del Plan Belgrano, digamos, ¿no? Claro, porque la causa penal llega a un punto entre los años 2005 y el año 2009, durante los cuales el actual titular del Plan Belgrano era intendente, en la cual la Municipalidad de Corrientes nunca apeló. Claro. Y de esa forma te facilitó la prescripción de la causa. Y ahora termina como compañero de Aguad, digo, casi que ministro. Claro, sí, un cargo muy alto como es el del Plan Belgrano, bueno, acompañando a Aguad,
Se arrimó y se vino a mi oficina a decirme lo que necesites. Doctor Oscar Raúl Aguad. ¿Está preso? No, bueno, ahí está. Juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo. No se puede gobernar con corrupción. ¿Aguad el radical? Aguad el radical. Si así no lo hicieras, Dios y la nación os lo demanden. Una de las mejores definiciones de Oscar Aguad la puede dar un actual compañero de Oscar, pero quien en su momento fue contrincante en la provincia de Córdoba y se llama Luis Juez. ¿Te acordás ese embajador de Ecuador que terminó siendo echado porque tuvo un exabrupto y ahora tiene un cargo en el Estado Nacional que aparentemente sería de capacitación política? Bueno, Luis Juez en algún momento lo enfrentó a Oscar Aguad y decía toda la verdad acerca de a quien le decían el Milico Miguel, ¿no? Sí, era, a ver, el Lito Carrió del sistema era Luis Juez, era muy duro contra todo el peronismo, denunciaba todo el sistema y también denunciaba a Aguad. Lo trató de genocida, lo trató de chorro, lo trató de corrupto, dijo que era un representante de la corrupción de la Unión Cívica Radical y describía los hechos con muchísima fuerza en todos los medios de comunicación. Bueno, después lo que hizo es catarse un poco, hacer silencio para poder acomodarse en el Estado. Simplemente esto es para llegar a la definición total de Oscar Aguad. En un ratito vas a ver a quienes están nombrando como jueces federales, cómo se está tratando de lograr una coraza para después tener la impunidad que tuvo ahora con el tema del correo. Acordate que Oscar Aguad estuvo al frente, fue el que firmó esa supuesta transferencia de recursos, claro, del pueblo hacia el presidente Mauricio Macri. 70.000 millones de pesos, estuvo ahí de concretar un fraude al Estado. No lo pudo hacer y ahora lo eximió la señora Gabriela Michetti. Pero esta es la definición perfecta que hacía un actual compañero de Oscar Aguad, Luis Juez. Me alegra que Aguad me ofenda, pero no me va a tapar la jeta ningún democrático con uniforme verde oliva. Y los pescados lo votan a Aguad, está claro. Aguad es un conservador, vinculado a los sectores más complicados de la provincia de Córdoba. Le gustan los negocios, cerró escuela, destruyó la salud. Es coherente que Macri esté con Aguad en Córdoba. Con nosotros hay un acto de incoherencia que no lo podemos explicar. Pobre Aguad. Lo que pasa es que Aguad hace política los sábados cuando viene a Córdoba y se pone a jugar el gol. Sería bueno que ustedes cordobeses les cuenten que la vida no pasa por el gol, que la gente vive en el hoyo donde él juega todos los sábados. En el hoyo 2 dice, bueno, a ver, che, ¿qué te parece el tema de la pobreza? No es mucha plata, loco. En el hoyo 4, che, esto es el 82% móvil. No es mucha plata para esos viejos, ganan 5.000 mangos, le alcanza para los diuréticos. Yo no tengo ni bosta que ver con esos tipos. A los radicales que sigan los ejemplos de sus próceres, no de los delincuentes que quebraron el radicalismo. Que se pongan furiosos de bronca cuando hablen de Aguad. ¿Sabes cuál es el sobrenombre de Aguad? El Milico. Si yo para ser gobernador de la provincia tengo que ser un cínico como Aguad, quiero esperar 100 años. Yo no estuve durante 12 años amparando a una banda de ampones, ladrones, sinvergüenza, torturadores y asesinos. Estamos en las antípodas de aquellos que han hecho de la política un negocio. Lo de Aguad es muy berreta y Aguad es demasiado facho para ofenderme a mí. Bueno, después de haber quedado absolutamente en la red de la corrupción, Oscar Aguad, esos 60 millones de dólares que había cambiado por Secacor, Oscar Aguad en la justicia estaba procesado, la tenía muy complicada. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo hizo zafar porque prescribió la causa de los 60 millones de dólares. Es decir, por el paso del tiempo se venció la causa. No existe más la causa porque se dejó correr el plazo. ¿Sabes quién era el intendente que dejó correr los plazos y que nunca accionaba? Viñolo, el actual titular del Plan Belgrano. Así, todos terminaron bajo la misma cama. Bien. La excusa termina siendo el paso de muchísimo tiempo y que la justicia no toma definiciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Oscar Aguad y Carlos Menem? Contra el que estuvieron hablando muchos políticos de Cambiemos, de que representaba a Carlos Menem en la impunidad, porque claro, de Menem lo que se dice es que pasó muchísimo tiempo, un plazo razonable, igual que con Oscar Aguad, para juzgarlo. Entonces, se lo salva Menem de la misma manera que se lo salva Oscar Aguad. Lo que ocurre con esto es un fenómeno muy importante. Cuando hay casos de corrupción grandes, los funcionarios, ¿qué hacen? Tienen a muchos involucrados, compran voluntades, entonces las causas, como son tan graves, no pueden generar un sobreseimiento. La planchan y así los terminan beneficiando con la prescripción de esa acusación judicial. ¿A dónde vamos con esto? Espérame un segundo. Vas a ver un tape más de cómo Oscar Aguad queda fuera de absolutamente todo tipo de delito por la prescripción. Y quédate, porque en un ratito empezamos a hablar de la familia de Oscar Aguad.
correntinos no estamos dispuestos a soportar a este tipo de personajes foráneos que vinieron a aprovecharse de todos los ciudadanos de la capital. No se puede gobernar con corrupción. Hay que terminar con la corrupción estructural de la Argentina. Aguad vendría a ser el ejemplo más claro de toda esta farsa del macrismo en contra de la corrupción o todos los que por ahí le hacen creer mucho a los argentinos. Quiero agradecerle a Oscar que está acá, que es un hombre que no especula y tiene valores. Aguad justamente es el paradigma de la corrupción y sobre todo de la impunidad, ¿no? Nos hemos enterado de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que viene a través de la figura de la prescripción a lamentablemente encubrir al diputado Aguad. Cuando se declara persona no grata fue por unanimidad. Cuando se lo declara persona no grata en nuestra ciudad, sale por unanimidad, incluso con el voto de todos los concejales de lo que es Cambiemos. Cuando asume Mestre como interventor de la provincia de Corrientes, gobierno de la Rúa, se lo designa a Aguad como interventor de la municipalidad de Corrientes. Estaba en una situación crítica la provincia y la municipalidad tenía deudas. Aguad toma un crédito de 60 millones de dólares del Banco Nación y los transforma a lo que en aquel momento se llamaba Secacor. Digamos, los bonos que existían en aquel momento tenían un valor, una depreciación muy fuerte. Se cambiaban, para que tengas una idea, al 30%. Le dieron 60 millones de dólares y él puso 60 millones de Secacor. Pues resulta lamentable que una deuda de 60 millones de dólares haya quedado clavada sobre el municipio, sobre la gente de la ciudad de Corrientes. No se puede gobernar con corrupción. Generó un perjuicio importantísimo a las arcas de la municipalidad, esa simple decisión. Y un beneficio para alguien. Y bueno, esos 60 millones y ese beneficio para alguien, todavía los correntinos, lamentablemente, por la prescripción de la causa y por el manto de impunidad que se tendió, no se sabe el destino. Bueno, es así. Bueno, gracias, muchachos. ¿Y cómo le da juego Oscar Aguad a sus yernos, a su familia? Uno de sus yernos fue el presidente de ARSAT, Rodrigo de Loredo. Lo hizo nombrar Oscar Aguad cuando él se fue al Ministerio de Comunicaciones. Obviamente quedó afuera por ser familiar. Y los otros dos yernos son dueños de una heladería. Muchos dicen que estos yernos no tenían los recursos económicos para poner esa cadena de heladerías en el interior del país y, sin embargo, aparecían los dos como los dueños de esta heladería. Uno es Manuel Otero y el otro es Esteban Matías Palacios. Esteban Matías Palacios es el dueño de Aerogeneradores, la empresa que se presentó en queja ante la Corte. ¿Por qué lo hizo? Una denuncia que se inició en el año 2012 por Fiscalía de Estado contra el exministro de Obras y Servicios Públicos de Catamarca, que fue procesado por malversación de caudales públicos, peculado, fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, encubrimiento y omisión de denuncia. Y esto es por un fraude que hicieron con el yerno de Oscar Aguad. Hablando de procesamientos e imputaciones. ¿Quién es Palacios? ¿A dónde terminó Palacios después de haber hecho ese negocio? En el Consejo de la Magistratura. En el año 2011, Oscar Aguad lo hizo nombrar en el Consejo de la Magistratura. Y acá hacemos un punto. El Consejo de la Magistratura es quien castiga a los jueces, pero quien también nombra a los jueces. Hoy Cambiemos está manejando eso como la fábrica nueva de jueces, para apretar políticos, sindicalistas, para apretar a todo aquel que se le interponga en su camino. El Consejo de la Magistratura. ¿Sabes cuántos jueces va a nombrar Oscar Aguad en Córdoba? 2 camaristas federales. Uno es su mano derecha en el Ministerio de Defensa de la Nación. Y el otro es un asesor de la ciudad de Córdoba, un asesor en la municipalidad de la ciudad de Córdoba. Estas 2 personas estuvieron con Oscar Aguad en la intervención federal en Corrientes y ambos fueron jueces. Se fue Aguad, los sacó de ahí, los llevó cada uno a un ministerio y al otro a una secretaría y ahora vuelven a ser jueces federales. De esta manera se dan impunidad y de esta manera pueden prescribir delitos por 60, por 1.600, por lo que sea. Por lo que sea la cantidad de dinero que maneja Oscar Aguad, la va a seguir manejando de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque tienen a su gente en la justicia. El ministro Oscar Aguad hizo nombrar 2 jueces en la Justicia Federal de Córdoba. Logró que el presidente Mauricio Macri envíe al Senado los pliegos de postulación de 2 abogados muy amigos.
Noel Costa va a integrar el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba. Hoy Costa es su funcionaria. Es más, es su mano derecha en el Ministerio de Defensa. Esta mujer es directora de Inteligencia Estratégica Militar. Otro que va a llegar a ser juez federal en Córdoba es Facundo Sapiola, hijo de un histórico dirigente radical, el futuro magistrado vinculado a la UCR. Es actualmente asesor de gabinete de la Municipalidad de Córdoba, que conduce el también radical Ramón Mestre. A pesar de que era muy joven, también fue a Corrientes con Aguad. Sapiola tenía solo 29 años cuando fue designado como juez en Corrientes, en medio de una sangría en la justicia correntina decidida por la intervención del actual ministro de Defensa. El juez al que reemplazó el niño Sapiola se suicidó en su despacho luego de que le comunicaran que iba a ser sustituido por una decisión política. Esa es la independencia judicial que tanto pregonan desde Cambiemos. Se empieza a correr el velo y Milei queda muy cerca de Calcaterra y muy cerca de Mauricio Macri. Mauricio Macri, cuando asumió la presidencia, empezó a sacar a los mapuches de la tierra de Benetton, empezó a darle muchas cosas a John Lewis, por ejemplo, y a otros magnates del sur de la República Argentina. Gente que viene de afuera, del exterior, de Inglaterra, de Italia o de Qatar, por ejemplo, a la Argentina a hacerse de tierra. Se hicieron con casi toda la Patagonia. ¿Qué necesitaban? Sacar una nueva ley. Esa ley que va a sacar ahora el Congreso de la Nación a instancia de Federico Pinedo, lo que va a hacer es darle más derechos a los extranjeros. No solamente más derechos sobre las tierras que tienen, sino también la posibilidad de que se hagan de toda la Patagonia. ¿Es así, Miguel? Es así porque está totalmente preparado el proyecto de ley que lo elaboró Federico Pinedo y que busca beneficiar a Joe Lewis y a muchos más. Ya hay más de un 7% de empresarios extranjeros que tienen tierras en Argentina, incluso con firmas radicadas en paraísos fiscales. Este proyecto de Pinedo lo que les va a dar es la posibilidad de que cualquiera pueda comprar absolutamente las tierras que quiera. Se elimina el 15% del límite que había, se elimina la obligación que había de informar la modificación del paquete accionario. ¿Cuál es la consecuencia? Cualquiera puede comprar, alguien que es, por ejemplo, un argentino, puede ser testaferro de otro extranjero. Y además, no solo eso, ahora van a poder comprar en la ribera de lagos y en la ribera de ríos. Lo pueden hacer si tienen la autorización del Estado. O sea, pueden hacer ahora los extranjeros con este proyecto de ley de Pinedo absolutamente todo. Pareciera como que se están yendo, ¿no? Del gobierno pareciera como que están haciendo estas últimas cosas, estos últimos grandes negocios. Las coimas en tierras, las coimas que debe haber para quedarse con los recursos hídricos, las coimas que debe haber para quedarse con la frontera de la República Argentina, debe ser tremenda. Federico Pinedo ha presentado el proyecto en el Congreso. Magdalena, el senador Pinedo presentó un nuevo proyecto de ley de tierras. ¿Qué propone? Propone flexibilizar la ley de protección de tierras nacionales, que es una ley que se viene discutiendo y reclamando hace mucho tiempo para proteger la soberanía argentina sobre las tierras públicas, fundamentalmente. Este proyecto que vino trabajado desde hace muchos años, cuando todos sabíamos que grupos de inversión extranjeros comenzaron a rematar la tierra argentina a muy bajo costo y sobre todo buscaban tierras con acceso al agua dulce. Bueno, ahí se produjo un proceso de extranjerización de tierras que esta ley vino a tratar de frenar. Ahora se trata de flexibilizar, de hacer más permisiva esta ley y introducirle modificaciones para volver a abrir la puerta a estos grupos de inversión que vienen por la tierra nuevamente y por el agua, y sobre todo vienen por territorio que tiene, bueno, la presencia inclusive en muchos casos de minerales estratégicos, como es el caso del uranio. La ley actual, la que hoy está vigente, establece un cupo de un 15% de tierras para que puedan ser compradas por grupos de inversión extranjeros. Ese porcentaje no era el correcto porque no contemplaba la figura del testaferro. Aquellos prestanombres, aquellos que en realidad solamente están allí para esconder los verdaderos dueños, que son las grandes compañías que vienen a buscar tierras con fines productivos o con fines de tener un paraíso, como sucede en la Patagonia, ¿no?
¿Cuáles son las propuestas del senador Pinedo para la compra de tierras de los extranjeros? Lo que esta ley establece es, de alguna manera, flexibilizar ese límite del 15% y también el límite de 1.000 hectáreas por persona física, que es lo que establece la ley anterior. Ahora los grupos de inversión pueden comprar tierras en áreas de frontera y también van a poder comprar tierras con costas de lagos y ríos. ¿En este proyecto de ley le ponen algún cupo de porcentaje máximo de compra a los extranjeros? Va a depender de un funcionario puesto por el gobierno de Mauricio Macri. Estas son las tierras que se quiere quedar Mauricio Macri, estas son las tierras que se quiere quedar Federico Pinedo, estas son las tierras que quiere quedarse Benetton, estas son las tierras que quiere quedarse Joe Lewis. Por esto es la pelea. Elisa Carrió lo anticipó hace mucho tiempo. Elisa Carrió era una de las principales impulsoras de pelear en contra de todo aquel extranjero que quisiera quedarse con nuestros recursos naturales, porque son nuestros y porque esos recursos naturales en el futuro van a ser vida. Bueno, lo que están haciendo ahora en el Congreso es tratando de dejar ese futuro en manos de extranjeros. Miguel. Hay muchos extranjeros que tienen toda la intención de generar compra de tierras en la Patagonia. La senadora Magdalena Odarda lo que denuncia es que el emir de Qatar se está quedando con 28.000 hectáreas en un campo al lado del terreno de Joe Lewis, al lado de las tierras de Joe Lewis. Está haciendo una compra el emir de Qatar. El emir de Qatar tiene mucho vínculo con los negocios del fútbol, tiene muy buena relación con Macri y es el que va a organizar el polémico Mundial de Qatar del 2022. Bueno, así se van quedando con nuestras tierras. Magdalena Odarda pertenecía al espacio de Elisa Carrió, Miguel, ¿no? Es decir, Magdalena Odarda era del mismo espacio político de Elisa Carrió y se corrió, entre otras cosas, por esto que está pasando. Yo creo que si sale esta ley se van a poder de alguna forma legalizar todas las situaciones ya de incumplimiento que hay respecto de la ley actual. Entonces la situación de Benetton, de Lewis y de tantos otros que vinieron por la tierra y vinieron por el agua en la Argentina, con esta ley van a tener el respaldo legal suficiente. Volvemos al 2001, 2002, ¿no? Cuando en los portales de internet se remataba la tierra argentina y decían vengan y compren y se instalaban alambrados y se instalaban tranqueras. Lago escondido, atención, se robaron un lago. Bueno, hubo que hacer juicios, como es el caso del de Lewis, que lleva 14 años, y con una sentencia a favor de los ciudadanos, pero incumplida por el gobierno de Río Negro, solo para proteger y beneficiar y darle privilegios, en este caso al amigo del presidente Mauricio Macri, Joe Lewis. Lo conozco de años a Joe Lewis, soy amigo de él. Alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada. ¿Hay alguna operación inmobiliaria de compra de tierras de extranjeros que te haya llamado la atención en los últimos tiempos? Sí, nos ha llamado la atención una posible compra de tierras cercanas a la estancia que hoy tiene el magnate inglés Joe Lewis, pero en este caso que habrían sido compradas por el emir de Qatar. Son aproximadamente 28.000 hectáreas, también en áreas de frontera, y de acuerdo a los pedidos de informe que nosotros hemos hecho desde la Comisión Nacional de Áreas de Frontera, se nos informa que ellos no tienen conocimiento. ¿Por qué hay versiones tan fuertes de esta operación inmobiliaria? Bueno, por la relación que existe hoy entre el presidente Macri con el emir de Qatar. Esta relación, y aparte de un afecto personal que yo tengo por Tamim, se transforma en oportunidades de progreso para los argentinos y para los cataríes. ¿Cuáles son las consecuencias para un país que aumente la cantidad de tierra que tienen extranjeros? Bueno, por supuesto que vamos perdiendo soberanía permanentemente. Esta es una muestra de la impunidad, lamentablemente, que existe aún en la Argentina, y por eso tenemos que estar muy alertas de que esta ley de protección de tierras públicas no sufra ninguna modificación. Tomás, la semana pasada el gobierno dio marcha atrás con el tarifazo extra que iba a perjudicar a los usuarios, sí, para compensar a las empresas por el impacto de la devaluación en sus ganancias. Sí, perfecto. Me parece una medida muy, muy correcta. El día que el gobierno dio marcha atrás, fuimos al Congreso a hablar con senadores y a preguntarles por qué no se pensó antes en esto, o por qué siempre primero se piensa
en el beneficio de los empresarios y no en beneficiar a los usuarios. Sí, ¿con quién hablaste, por ejemplo? A ver, contame. Hablé con De Angeli, con Pinedo. Muy bien. Esteban Bullrich se me escapó por la escalera. Bueno, no puedo hablar con todos tampoco. Y con Machado, Rodríguez Machado. Todos también. Sí. Perfecto, dale, vamos a ver. Se dio marcha atrás finalmente. ¿Qué tema? Perdón. Esteban. El retroactivo a las tarifas de gas. Marcha atrás se tuvo que dar finalmente. Acordado con todos los presidentes de los bloques de dar marcha atrás y volver a estudiar. Pero bueno, lo que no queremos es, como dice el presidente, que lo pague el pueblo. Pero lo iba a pagar el pueblo. Claro, por eso mismo, pero bueno, ahora ya no. Pero no se pensó antes de que se iba a pagar. Bueno, tendría que preguntárselo. Si pasaba, pasaba. No, nadie está así, no creo que sean así. ¿Usted estaba de acuerdo con la iniciativa de Iguacel? La verdad que lo que hay que hacer es pagar los contratos. Creo que por ahí el ministro pensó más en la legislación, una cuestión formal. Pero bueno, es lo importante de este gobierno, que cuando tiene que dar marcha atrás, da marcha atrás. Dos preguntas, Esteban. Siempre se escapa, Esteban. ¿Por qué primero se escuchó a las empresas y después a la gente? No se escuchó a las empresas. Lo primero que se hizo es honrar los contratos firmados. ¿Pero previamente usted estaba de acuerdo con lo que había planteado Iguacel? No, mira, primero veo el planteo, no me había dado cuenta cuando empezamos a mirar todos los... ¿Cómo no se había dado cuenta? A ver, ahora sí, ya lo sabemos y estamos de acuerdo que estamos que tenía que ir para atrás y volver de nuevo porque había mucho malestar en el puerto. Esteban, una pregunta. ¿Por qué se pensó primero en compensar a las empresas por el impacto de la devaluación y no en los usuarios que tienen devaluado su salario? ¿Quién compensa la devaluación en los salarios de la gente de a pie? ¿Perdón? Se hace cargo el Estado, lo va a terminar pagando el ciudadano de a pie con impuestos, las ganancias de las empresas. Eso lo resuelve el presupuesto nacional. Que lo pague el Estado con fondos públicos es que lo termine pagando el ciudadano de a pie. Bueno, a ver, alguien lo paga. Muy pocas veces vas a ver a este personaje en cámara, ¿no? Ah, ¿ya lo vas a decir? No, bueno, sí, es un personaje. ¿Querés que no lo digamos hasta que se vea la nota? Le demos intriga a la gente. Es Mauricio Macri, pero no es Mauricio Macri, digamos. Es como un amigo del alma, como un hermano del alma. Sí, tiene varios amigos del alma, ¿no? Digamos, por no decir testaferros, pero bueno, vamos a poner que son amigos del alma de Mauricio Macri. Tomás, un dato. Sí. Alfredo Zayat el domingo pasado en Página 2 escribió que el complejo gasífero ganó casi 30.000 millones de pesos en el 2017 y en lo que va de este año, en la mitad de este año, ganó ya casi lo mismo. ¿Quiénes son los empresarios? Amigos de Mauricio. Mauricio también. Amigos, de hermanos Mauricio, del alma. Otro amigo de Mauricio. ¿Lo decimos o no lo decimos? Y puede haber otro amigo de Mauricio también. ¿Con quién hablamos? Fíjate con quién habló Lautaro, dale, vamos. Niki, una preguntita. ¿Quién se benefició con los tarifazos de gas? No tengo ni idea. ¿No sabe quién se benefició con el aumento de tarifas al gas? No. ¿Usted no? Yo seguro que no. ¿Cómo evalúa los 3 años de gestión del presidente? No hago declaraciones, perdóname. ¿Qué pasó, digamos, no? ¿Por qué le dijo que no? ¿Por qué dice que no? Mintió. Según Federico Bernal, del Observatorio de la Energía, Tecnología, Infraestructura y el Desarrollo, OETEC, bueno, es largo, es el ¿no? director, por el machete, está bien. Nos dijo que Niki Caputo nos mintió en la cara y nos cuenta cuánto ganó Niki Caputo desde la gestión Cambiemos. Dale. Federico, ¿quién es Niki Caputo? Además de ser el íntimo hermano, amigo del presidente de la Nación, se ve que convive mucho con Marcos Peña y es un gran mentiroso. Es, además de todo esto, que es clave para entender lo que dice y lo que hace, el dueño de 2 distribuidoras de gas, Gas del Centro y Gas Cuyana, y además es dueño, conjuntamente con otros grandes apellidos de esta oligarquía energética argentina, de Central Puerto, que es una empresa que, bueno, es una de las principales empresas de energía, después de la de Marcelo Midlin, la segunda más importante. Fuimos a buscarlo a Niki Caputo y nos dijo, Niki, una preguntita, ¿quién se benefició con los tarifazos de gas? No tengo ni idea. ¿No sabe quién se benefició con el aumento de tarifas al gas? No, yo seguro que no. Bueno, por eso precisamente te decía que aprendió de haber estado, desde haber sido compañero también de Marcos Peña, el cardenal Newman, aprendió a mentir y muy bien. Nicolás Caputo ganó en el primer trimestre de este año cerca de 7.000 millones de pesos, el primer trimestre de este año.
Las distribuidoras Gas del Centro y Gas Cuyana ganaron cerca de 1.200 millones de pesos en el primer trimestre también de este año, de los cuales repartió en dividendos, es decir, de lo que ganó lo repartió en los bolsillos de los accionistas de la empresa, entre ellos él también. Y los depositó en Estados Unidos. Se está forrando los bolsillos, para decirlo bien en criollo, a costa del padecimiento y el sufrimiento del pueblo argentino. Las ganancias, nosotros las calculamos en 2 años y medio, 5.500 millones de pesos. Eso corregido por las distintas cotizaciones en 2016 y 2017 y 2 veces en 2018 antes y con posterioridad a la mega devaluación. Entonces se puede decir que nos mintió cuando Nicky Caputo nos dijo que él seguramente no se benefició con el tarifazo de gas. Creo que sí. ¿No sabe quién se benefició con el aumento de tarifas al gas? Yo seguro que no. Bueno, ya tenés quiénes son los ganadores del sistema. Estás viendo que los amigos de Mauricio Macri han ganado en absolutamente todo. Te dijeron que iban a echar empleados públicos porque estaban de más, porque eran vagos, porque vos gastabas mucha plata o porque tus impuestos eran muy altos, porque mantenías vagos. Con esa gente hoy está trabajando Cambiemos. Los está haciendo trabajar en los call centers políticamente. Después te mostramos cómo Oscar Aguad, el ministro de Defensa, fue premiado como ministro de Defensa después de haber sido ministro de Comunicaciones e intentar hacer un fraude al Estado por 70.000 millones de pesos. ¿Para quién tenía que hacer ese fraude? Para el propio presidente Mauricio Macri. La semana pasada, Michetti lo premia a Oscar Aguad con un decreto en donde dice que el Estado no va a investigar absolutamente nada sobre lo que intentaron hacer con esos 70.000 millones de pesos. El fruto de todo esto, de toda esta confusión, del fruto de la justicia interviniendo en la política, el fruto de que Caputo sea el gran ganador de todas estas situaciones, que Macri también sea, a través de su testaferro, el ganador de las tierras en el sur, del gas, de la energía eléctrica, el fruto de eso es que vos empezaste a perder y mucho. Las pymes se están comunicando con ADN y nos han mandado este video de una fábrica de calzado. Así estamos hoy, la era Macri. 4 máquinas inyectados, que antes hacíamos 3.000 pares por día, a hacer 160 pares, somos 2 personas. Echaron a todos. Nada, nadie que guarde, nada. Los cortadores nada. Todas las máquinas de cortados paradas, loco. Somos nomás, 2 solos para hacer 160 pares nomás, loco. En este sector. En el otro sector quedaron 5 personas. Cortadores quedó 1 solo de todas las máquinas que hay. Todas frenadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 máquinas. 6 máquinas de cortar están todas paradas, loco. Y antes hacíamos, no sé, montones de pares.